Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar DNA desencadenado. Hablamos con Jorge Laborda. El protagonista de hoy en Hablando con Científicos es un viejo conocido de todos vosotros, Jorge Laborda. Le hemos pedido que, con su habitual habilidad para comunicar, nos indique el camino para adentrarnos en los secretos de la molécula más fascinante de la vida, el DNA o el ADN, si preferís el término en español. Tenemos un motivo claro para hacerlo: comentar el contenido del libro más reciente de Jorge, que lleva ese título, DNA desencadenado. Es un libro fascinante en el que nos guía por la historia, la estructura y el sentido universal de esta molécula que almacena la información genética de todos los seres vivos con un alfabeto de solo 4 letras. 4 letras químicas gracias a las cuales puede escribir la infinita diversidad de vida en la Tierra y, quizá, fuera de ella. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy conocida en Cienciaes. Casi no habría que decir su nombre, pero yo lo digo, Jorge Laborda. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, como siempre, un placer estar aquí hablando contigo y bueno, esperemos que nuestra conversación resulte interesante a los oyentes. Jorge Laborda, lo recuerdo, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Es autor del Kilo de Ciencia, del que lleva ya más de 700 capítulos y muchos de ellos hablan de partes de lo que vamos a comentar hoy. También, por supuesto, es junto conmigo coautor del Ciencia Fresca y ahora participante en Hablando con Científicos. Y hoy vamos a hablar de un libro. Otro libro, porque realmente Jorge tiene ya un montón de libros, todos muy interesantes. Cuando publicamos un Kilo de Ciencia, al final siempre aparecen esos libros, por si alguien los quiere consultar. Son libros interesantísimos porque habla sobre todo del sistema inmunitario, que ahí también tenemos una serie de nada menos que 14 capítulos en Hablando con Científicos. Pero este libro tiene un nombre curioso: DNA desencadenado. Desencadenar. Efectivamente, la idea es desencadenar los misterios del ADN, meternos profundamente, lo más profundamente posible, dentro de una cierta, digamos, sencillez, porque no es demasiado complicado poderse meter un poco profundamente en el ADN y desencadenar los misterios del ADN. Bueno, pues eso, porque está formado por esas 4 bases, pueden ser las 4 bases diferentes o no en otras partes incluso del universo, por qué son 4 y no son 2 o no son 6, por qué el ARN tiene una base que se llama el uracilo y en cambio el ADN esa base no está, y esa base está cambiada por la timina, que es la T. Recordemos que tenemos las 4 letras, la A, la T, la C y la G. Adenina, timina, citosina y guanina, las bases de la información, la base de la vida, están en esas moléculas. Y la adenina se empareja con la timina, formando unos enlaces que son electrostáticos, son por interacción eléctrica. Realmente la información en el ADN se mantiene por información eléctrica. Claro, obviamente, información tiene que ser algo estable. O sea, si yo tengo un libro, cuando escribo unas páginas con unas letras en el libro, lo que quiero es que las letras no se muevan, o sea, se queden donde están y además no cambien. No se me cambie una letra por otra, la A por la T o la C por la I o la E por la A, que sean la misma. Porque imagínate que tengo un libro en la biblioteca, ¿no? Y lo he leído, digo, y lo voy a volver a leer. Y entonces lo vuelvo a abrir y resulta que las letras me han cambiado, ¿no? Entonces ya no tengo, ya a veces palabras que no entiendo, porque me han cambiado demasiadas letras.
incluso, bueno, dependiendo del tiempo que lleve el libro con las letras cambiando, pues se ha podido perder completamente la información. Es decir, no lo puedo ni leer. Bueno, pues esto es lo que sucede con el ADN, aunque parezca mentira. Resulta que por la naturaleza química de las bases que tienen la información, que luego si quieres hablamos un poco más de qué es esto de información, por la naturaleza química, que no puede ser otra, porque si no, no se podrían unir unas bases con otras y no se podría copiar la información, porque la información se copia, obviamente, por interacciones químicas, claro. Y tiene que haber unas concretas, estos puentes de hidrógeno, que me permiten esa interacción para copiar esa información. Bueno, pues esas letras que tienen la información, algunas de ellas no son estables, cambian. Porque el agua choca contra ellas, la temperatura ambiente, obviamente, bueno, pues lógicamente hay choques moleculares, hay vibraciones en los enlaces no son estables para siempre, se pueden romper, el agua puede romper enlaces. Entonces eso hay que corregirlo, pero claro, esto no es infalible. O sea, no se pueden corregir todos los errores. Y de hecho, gracias a que no se pueden corregir todos, sucede la evolución de las especies. Porque si el ADN se copiara de manera fiel totalmente, pues no habría posibilidad de generar diversidad. La diversidad se genera porque hay errores. Los errores que son demasiado peligrosos, pues esos son eliminados, no se van a reproducir los organismos, y los que en cambio pueden o no hacen nada, son neutros o confieren una cierta ventaja, pues son los que al final prevalecen en la población. Claro, un organismo que tenga toda la información inamovible, que no se cambie absolutamente nada, está así para siempre. No puede haber diversidad, no se pueden crear nuevos organismos a partir de eso. Claro, efectivamente. El problema que además, ¿cuál sería? Pues que ese organismo estaría adaptado a un entorno también inamovible. Porque si no desaparecería. Claro, si el entorno se mueve y no se puede generar diversidad, no puede haber ningún otro organismo modificado, un poquito modificado, que se pueda adaptar o que pueda ser más adaptado, o que pueda vivir mejor en ese entorno que ha cambiado, ¿no? Con lo cual, claro, todo cambia a la vez. No es que el ADN cambie para evolucionar o el entorno cambie para que evolucionen los seres vivos. No, es que esto es un movimiento, digamos, ya digo, en base a la propia química profunda y fundamental de las moléculas de la vida y a cómo los entornos cambian, ¿no? La temperatura sube, la temperatura baja, hay más humedad, hay más CO2, hay menos, hay lo que sea. Todas esas cosas se conjuran entre sí, las dos, para producir pues diversidad de seres vivos y que los seres vivos se adapten a los nichos diversos que también se van produciendo. Porque claro, también se van produciendo nichos diversos, ¿no? Vamos a ir un poquito para atrás en el libro, porque al comienzo del libro tú hablas, y al fin y al cabo estabas hablando ahora de cómo lo que hay dentro del ADN, lo que contiene el ADN realmente es información. Información que está escrita con letras químicas, como puede estar escrita, como has puesto el ejemplo de las letras que tenemos en un libro, o como podemos hacer. Entonces, al final, es información. Y tú hablas de guerra de información. Guerra de información, sí. Al principio de todo digo que la vida es una definición que yo he dado, no una definición, no, porque tampoco es definición, es un concepto de vida, es la guerra de información, ¿no? Hay una guerra de información. Bueno, pues es fácil en realidad entender esto, porque claro, al final las células funcionan porque tienen la información que les hace funcionar. Es decir, el ADN no es que tenga almacenada información y ya está, no. Todas nuestras células necesitan esa información para generar todas las piezas que las hacen funcionar. Y bueno, la información la tienen todos los animales, todas las plantas, y lo que todos los organismos intentan hacer con la información que tienen es reproducirla y pasarla a la siguiente generación. Y la tienen que pasar a la siguiente generación porque la información degenera. Es decir, lo que acabo de contar, la información en un organismo degenera. Va a ir poco a poco perdiendo esa información a pesar de todos los mecanismos correctores. Entonces, los organismos se tienen que reproducir, tiene que haber algún proceso en donde esa información se depure de alguna manera. Por ejemplo, los espermatozoides pues solo gana uno, ¿verdad?, de los millones que se producen. Ese posiblemente tenga unos buenos genes con unas piezas que hacen funcionar bien la maquinaria celular. Entonces, hay una guerra por transmitir la información a las siguientes generaciones. Y claro, las especies están en competición. Los leones se comen a las cebras o se comen a los búfalos. Los búfalos se quieren reproducir también comiéndose a plantas. Las plantas intentarán sacar espinas, por ejemplo, para que no se las coman los herbívoros. En realidad, lo que está pasando es que cada ADN de cada uno de esos organismos tiene su información para generar el organismo que
va a ser capaz de mantener esa información generación tras generación. Y esa información está en competición, en guerra, con la información de otros organismos que están, pues eso, utilizando a esos otros para sobrevivir, para alimentarse. Luego ahí tenemos una guerra de información en cuanto se produjo la diversidad, porque no se pudo dejar de producir. Es decir, las mutaciones se produjeron, hubo diversidad de información, hubo nuevos organismos que aparecieron, y esos organismos entraron en competición indefectiblemente unos con otros. Hasta las plantas entran en competición. Las plantas entran en competición, por ejemplo, por si hay un terreno con más humedad, o el tipo de terreno, o por el espacio. O sea, hay competición también entre ellas. Por tanto, desde el inicio de la vida hay esta guerra de información. Los parásitos también están, evidentemente, que luego hablaremos más de parásitos moleculares, que es un tema que me interesa. Los parásitos también surgen como seres que están aprovechándose de la información de otros para reproducirse ellos con menos gasto de información, porque ellos mismos no tienen necesidad de tener toda la información para reproducirse. Porque claro, mantener la información, reproducirla, cuesta mucha energía. Cada base del ADN cuesta 2 unidades, vamos a llamar 2 monedas de energía metabólica. Y tenemos 3.200 millones en una de las copias de cada célula, 3.200 millones. Cada célula tiene 2 copias, por tanto tenemos 6.400 millones, que nos cuesta 6.400 millones por 2 monedas de información, o sea, de energía, perdón, el generar. En cada célula. En cada célula. Sí, en cada célula. Claro, no se está reproduciendo todo el rato esto, pero es verdad que hay mucho ARN que se tiene que producir, el ARN que es la copia, digamos, la copia casera de la información. O sea, el ARN es una copia de la información del ADN para hacer las piezas de la maquinaria. Pero una vez que la información está, es como si copio de un incunable, ¿no? De un libro incunable, lo copio y lo distribuyo, pero bueno, si se estropean las copias no pasa nada, el incunable lo tengo a buen recaudo para que no se estropee. Bueno, eso es lo que es el ADN. El ADN es el que mantiene la información original y debería ser inamovible, aunque ya has comentado que evidentemente no lo puede ser al 100%, pero sí mantenerse de alguna manera. Claro. Sí, la idea es mantener ahí la información lo más pura posible y lo más estable posible, y luego utilizar esa información para generar moléculas que, aunque se estropeen, no se rompan o tal, no pase nada, no da igual, voy a hacer otras, puedo hacer otra copia más. Claro, el ARN realmente lo que hace es copiar esa información para luego. Evidentemente la información, si no sirve para algo... Exacto, no es información. Lo dices ahí en el libro, ¿no? Lo digo en el libro, claro. De nada serviría tener un libro cerrado permanentemente, no sabríamos qué es lo que hay dentro, así que tiene que salir la información. Sí, claro. Entonces la idea, efectivamente, con la información es que tiene que ser algo útil para el organismo que sea en el mundo real. O sea, la información se tiene que manifestar en ese mundo real con algún tipo de pieza en la maquinaria celular que hace que la célula... adquiere energía, o sea capaz de incorporar glucosa para oxidarla y sacar energía, o sea capaz de comunicarse con otra, o lo que sea, o sea capaz de poner en marcha mecanismos de defensa porque nos invaden las bacterias, que eso también sucede, y efectivamente son información que llega del exterior, que no es en el ADN, simplemente es algo que está en el exterior, que hace que la célula sepa que tiene que acceder a determinada información del ADN para hacer ahora una pieza y ponerse a hacer una función que antes no podía hacer o no era necesario que hiciera. Y esto está también en los mecanismos de regulación del genoma. Es decir, toda la información la tienen todas las células. Todas las células tienen toda la información del genoma humano, pero no todas las tienen funcionando. Las células del cerebro tienen un tipo de información funcionando, una cuanta. Y esa información es la que hace que las neuronas sean neuronas, o las células de la microglía sean de la microglía, en el cerebro me refiero, ¿vale? Los astrocitos sean astrocitos. Y las células del intestino tienen, de ese genoma que es idéntico al de las neuronas, tienen otra información funcionando. Entonces se hacen diferentes, esas células se han hecho diferentes, pero todas tienen la misma información. Lo que pasa es que no la utilizan para todo. Es como si yo tuviera un libro maestro que me permite construir un coche, una moto, una lavadora o, qué sé yo, un televisor. Bueno, voy a la parte del libro para construir la moto. Pues hago las piezas y sigo las instrucciones para hacer la moto. Pero el mismo libro tiene instrucciones para hacer un coche o tiene instrucciones para hacer una lavadora. El mismo libro. Ese mismo libro sería el genoma humano, ¿no? O el genoma de cualquier animal. Y ahora vamos a seleccionar qué información de ese libro necesito acceder, a la cual necesito acceder para pues construir una célula nerviosa, una célula de la piel, una célula del intestino o una célula de la sangre.
y todo está ahí, ¿no? Claro, ese DNA desencadenado, ya has dicho, bueno, pues en el ADN está la información, es decir, esa cadena, cuando habla de desencadenar... Exacto, sí, está la información, pero está la información porque tenemos un orden. Porque hay un orden. Y la información, claro, la información, pues igual que las palabras de un libro, las letras de las palabras están en un orden. Si yo cambio el orden de las letras, obviamente la palabra no tiene sentido a veces. Luego lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos un orden de letras que, bueno, identificamos como letras, pero que son moléculas químicas. Son moléculas. Y esas moléculas van a interaccionar con otras. A ver, yo interacciono con las letras del libro porque las veo. Y también hay fotones que inciden sobre las letras y me llegan a los ojos, y hay unas células, los conos, los basoncillos, que van a reaccionar a esos fotones, y un montón de complejos moleculares y genéticos tremendos para interpretar el sentido de una palabra. Al final, las moléculas siguen estando ahí, ¿eh? O sea, no pensemos que no están. Entonces, ese orden se traduce en el ADN, se traduce en la formación de una pieza molecular, que depende de ese orden. Es decir, la pieza sería distinta si el orden fuera distinto. Pues igual que el sentido de una frase es distinto si tiene distintas palabras o tiene el orden de las palabras difiere. Entonces, es el mismo concepto. Conceptualmente, para mí es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que es información. Información en el mundo vivo, en el mundo real, pues obviamente no es que las células se pongan a ver el telediario a ver qué lo dicen, ¿no? O sea, a ver qué información me dan. Evidentemente no. La información es un orden de unas moléculas en una plataforma, digamos, si quieres, que le permite la escritura, porque eso es otra cosa muy interesante del ADN. Nosotros, haciendo el símil con el papel, tenemos el papel en blanco. Un papel en blanco es como el esqueleto en donde yo luego voy a poner información, voy a poner las letras. Bueno, el ADN también tiene un esqueleto, una especie de papel, que son moléculas de fosfato, el fosfórico, el ácido fosfórico, el fosfato, que se habla tanto a veces de que tiene mucho fosfato el alimento, bueno, el fosfato, y un azúcar, un carbohidrato que se llama la ribosa. Es un carbohidrato de 5 carbonos. La glucosa, por ejemplo, tiene 6, la fructosa tiene 6, que son los carbohidratos más normales en los alimentos, en las plantas. La ribosa tiene solo 5, y es muy interesante porque es un poquito más pequeña, y eso permite que se pueda plegar el ADN en hélice. Si tuviéramos glucosa en lugar de ribosa, la doble hélice del ADN, que sería esta doble hélice que se forma... ¿Pero es ribosa o desoxirribosa? Hay las dos. Ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Y está muy bien que lo hayas dicho. Pero, digamos, la base original es la ribosa. Lo que pasa es que el ADN le ha quitado un oxígeno a la ribosa y tenemos desoxirribosa. Por eso se llama desoxirribosa, porque le falta un oxígeno. Esa es la D de DNA o de ADN, ¿no? Exacto, esa es la D de DNA. Perfecto. Y en cambio la R del RNA es la de ribonucleico, y la D es de desoxirribonucleico. También explico en el libro por qué la desoxirribosa es necesaria en el ADN y la ribosa es en el ARN. Pero bueno, el papel, digamos que sería distinto, el papel, la base estructural es distinta en el ADN y en el ARN, porque uno tiene desoxirribosa y el otro tiene ribosa. Está formada por una cadena larguísima de fosfato con ribosa o desoxirribosa, fosfato, ribosa, desoxirribosa, fosfato, etc. Y a la ribosa es a donde se le pueden añadir las letras. Entonces yo voy escribiendo, o sea, el ADN sería como escribir las letras, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, en el orden que sea, sobre esa cadena larguísima de grupos fosfato y de los carbohidratos, los azúcares, que son la ribosa o la desoxirribosa. O sea que ya tenemos el papel, tenemos las letras, y ahora esas letras deben estar colocadas en un determinado orden, porque si no, no contienen una información. O sea, tiene que ser una información interesante, ¿no? Es un concepto también para mí interesante. Tú dices, bueno, ¿qué es un gen? Te dicen, es un trozo de ADN. Es un fragmento de ADN. Bueno, tú imagínate que un fragmento de ADN, a ver, no es tan fácil, porque tenemos que tener una serie de señales que le dicen a la célula, aquí empieza el gen y aquí termina. Y aquí tienes que empezar a fabricar la pieza y ahí la tienes que terminar. ¿Vale? Y tengo que hacer una serie de cosas para que la pieza funcione. Tengo que hacer una serie de procesos. Entonces podría suceder que yo tengo un fragmento de ADN, qué sé yo, de una bacteria, y ese fragmento se lo pongo a una célula eucariota. Una célula eucariota que son las nuestras, las que tienen núcleo. Eso es. Se lo pongo porque ahora con toda la biotecnología que tenemos,
se puede hacer esto, vamos, de hecho se hace, poner un gen de bacterias, pero imagínate tú que yo tengo un gen y cuando se lo pongo a la célula nuestra, pues no funciona, no pasa nada. Claro, ¿por qué no pasa nada? Pues puede no pasar nada porque la célula no tiene las herramientas ya prefabricadas, si quieres, de antes, para interpretar que ese trozo de ADN es un gen y ponerlo a funcionar. Con lo cual, ese trozo de ADN en esa célula no es un gen, es un trozo de ADN. En la bacteria es un gen, porque en la bacteria sí que la información se puede manifestar. Esa información es utilizada y la bacteria la utiliza para hacer algo. Claro, hace falta un mecanismo realmente para que esa información se pueda leer y se pueda obtener un resultado, ¿no? Claro, entonces hay fragmentos de ADN que no son genes, ni en las células de donde están, porque no tienen información para hacer nada. Hay fragmentos que sí son genes, que tienen la información para hacer algo, pero ese fragmento, cambiado de entorno, cambiado de célula, se convierte en un fragmento de ADN sin información, porque la célula no tiene la capacidad de leerlo. Es como si yo le doy un libro en chino, me lo das a mí. Pues este libro tiene información, está en chino, pero yo no tengo la capacidad de interpretar el chino, no lo sé. Con lo cual, la información que hay en el libro a mí me va a servir de bien poco, no lo puedo interpretar. Entonces, lo mismo sucede también con genes de distintas células, que también tenemos este problema de interpretar lo que es la información en un gen. Aunque luego resulta que las letras sean las mismas, y aunque se lea el código genético sea universal, sí, el código genético es universal a la hora de poner los aminoácidos en las proteínas, por ejemplo, ¿no? Casi universal, no del todo no lo es, casi. Pero es que hacen falta más cosas para que el gen funcione. Hacen falta, ¿sabes?, otro tipo de condiciones que esa. Entonces, bueno, pues ese para mí es lo que sería un gen. Claro, lo que sí puede ocurrir, y eso lo mencionas también, es que esa inserción se haga en mitad de un gen claro, que sí es operativo, porque ahí lo rompes. Entonces lo voy a estropear. Estás rompiendo la información. Es como, claro, voy a estropear el gen. Sí, bueno, esto tiene que ver con una parte del genoma que es muy interesante, que es la de los parásitos moleculares, ¿no? Parásitos de ADN. Que resulta que en nuestro genoma tenemos como un 10% del genoma son secuencias de ADN, prácticamente todas iguales y repetidas. Son 320 bases, 320 letras, que se repiten en tándem, una detrás de otra, en trozos muy largos a veces. Y hasta el 10% de nuestro genoma está formado por esas secuencias, que la verdad, la mayoría, no hay que yo sepa, no hay una función clara para estas secuencias. Es decir, están ahí y la mayoría de la gente, la comunidad científica, piensa que son parásitos. Entonces, estos parásitos, ¿de dónde vienen? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues claro, el ADN lo que quiere es lo que hablábamos antes de la guerra de información. Las moléculas de ADN lo que quieren es reproducirse. O sea, su función en la vida es reproducirse, y cuanto más mejor. Puede haber moléculas de ADN, trocitos de ADN, que hayan aprendido a copiarse e insertarse en el ADN de otra célula o de otra especie. Y entonces empiezan a reproducir con esa especie en donde se han copiado, se han metido dentro del genoma. Y ya está, están ahí. Son capaces de vez en cuando salir de ahí, no salen, producen una copia y se va insertando en otro sitio. Es decir, se van expandiendo, van como saltando y se van copiando de un sitio del genoma a otro y van expandiéndose por el genoma. Entonces, claro, aquí encontramos con un problema, y es que cuando ese trozo se inserta en algún gen y lo estropea, pues la célula puede morir. Y entonces el parásito también va a morir. Todas las copias que se hayan insertado van a desaparecer, porque, claro, si el parásito mata a su hospedador, pues también se mata a sí mismo. Se mata a sí mismo. Claro. Entonces, a lo largo de la evolución de estos parásitos que surgen en la vida prácticamente al principio de la vida, pues se llega a un cierto equilibrio, ¿no? O sea, el parásito no puede expandirse más allá de un nivel, es decir, no puede invadir el genoma y convertir todo el genoma en un parásito, no en copias del parásito, porque entonces el genoma no funciona. No tiene información correcta, la célula no puede vivir, con lo cual el parásito también moriría. Entonces, las células se han defendido de estos parásitos. O sea, las células tienen mecanismos para intentar encontrar el parásito y cortarlo. Y lo cortan y lo quitan. Pero el parásito se sigue copiando y se sigue insertando. Entonces, a veces tenemos ahí una especie de guerra también de información entre el ADN, digamos, de la célula que no es la que es parasitada y el parásito, que dentro del propio genoma están
produciéndose inserciones y deleciones ahí borradas, o sea, que se pone y se quita porque la célula está luchando contra ese parásito y el parásito se está reproduciendo. Pero claro, al final, ¿qué organismo sobrevive? Pues sobrevive el parásito que no es demasiado agresivo, porque si es muy agresivo se va a insertar muchas veces y va a estropear todo el genoma, y la célula que tiene mecanismos de control que elimina bastante al parásito, es decir, los puede eliminar bien, porque si fallan esos mecanismos de control, pues el parásito, aunque sea poco agresivo, al final el parásito va a acabar invadiendo el genoma demasiado, ¿no? Lo va a dañar o lo va a neutralizar. De acuerdo, Jorge, nos tomamos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Jorge Laborda. Es catedrático de bioquímica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de Kilo de Ciencia, coautor de Ciencia Fresca, participante en Hablando con Científicos y hoy es fundamentalmente autor de un libro que lleva por título DNA desencadenado. Jorge, hablabas de parásitos moleculares, es decir, parásitos que insertan el ADN en nuestro ADN o en el ADN de cualquier otra criatura y pasa de alguna manera ese ADN a formar parte de la criatura. ¿Esos parásitos de dónde vienen? Se cree que vienen... Bueno, primero que ya hay parásitos que están ahí, que pueden venir de retrovirus, de virus que se han insertado a lo largo de la evolución. Hay muchos mecanismos. O sea, nuestro genoma tiene retrovirus insertados. O sea, un retrovirus es, por ejemplo, el virus del SIDA. Bueno, a lo largo de la evolución ha habido pandemias, si quieres, de retrovirus que han acabado por insertarse en nuestro genoma y ya no son ni virus ya. Es decir, son trozos de nuestro ADN que están ahí. Algunos han adquirido funciones muy importantes. Y si no fuera porque se hubieran insertado, a lo mejor nuestra evolución hubiera sido otra. Es decir, que algunos tienen una función, pero no es por eso por lo que se han insertado. Es decir, se han insertado porque querían reproducirse y están ahí y se aprovechan del genoma y luego resulta que, mira qué casualidad, porque se han insertado en tal sitio o porque la pieza que hacían es de tal naturaleza, eso ha cuajado, ¿sabes? Ha cuajado en algo y entonces pues tenemos un nuevo órgano o algo que ha evolucionado de una manera más rápida que no lo hubiera podido hacer de no estar ese virus, o esa inserción no se hubiera producido, ¿no? Con lo cual, los parásitos, ya digo, están ahí desde el principio y tienen también su función, pero un evento muy importante que se cree que tiene que ver con todo esto de cómo está el genoma organizado, porque claro, todo esto de los parásitos está muy bien, pero no hemos hablado de que el genoma está organizado como a trozos. O sea, la información está a trozos. No es que tú coges un libro, lo abres y tú lees las instrucciones y no hay interrupciones en la instrucción, ¿no? Eso no es lo que sucede en los genomas de nuestras células. La instrucción de un gen está interrumpida muchas veces, en muchos genes muchas veces, por información, o mejor dicho, por falta de información, por letras que no son información. Tenemos lo que se llaman los exones en los genes, los exones y los intrones. Y cada gen de nuestras células, prácticamente todos, algunos no tienen, pero la mayoría tienen intrones, que es como si yo te
te dieran un libro, no sé, Don Quijote, que se me pone como ejemplo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, pues en un lugar de la Mancha, a partir de ahí te pongo 30 páginas de letras al azar que no tienen información ninguna, y tú empiezas a leer y dices, en un lugar de la Mancha, y sigues la página, no entiendes nada, la siguiente página no entiendes nada, hasta que pasas a 30 páginas, vamos a poner, y luego sigue de cuyo nombre no quiero acordarme, y está ahí. Y resulta que lo que tengo que hacer es quitar las 30 páginas de letras, o sea, si quiero luego copiar el Quijote, digamos, de manera que lo pueda leer una persona normal, tengo que ir identificando los trocitos de información que están separados por trozos más bien largos que no tienen información. Bueno, pues esos trozos son los intrones. Y los trozos que tienen la información son los exones. Y eso, la mayoría de los genes están así, o sea, a trocitos con trozos que no significan nada y otro trozo, y de ahí hay que sacar una información con todo eso quitado del medio. Y además, muy precisamente, porque yo no puedo quitar una letra, o sea, a ver, si yo digo en un lugar de la Mancha y me como la A, de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, si me he quitado la A, pues ahí yo lo sigo entendiendo. Pero en el caso del ADN, no. Si yo quito en un lugar de la Mancha, no lo quito exactamente en la A final, y luego empiezo, de cuyo nombre no quiero acordarme, empiezo en la D inicial, me cambia totalmente el sentido de la frase, porque digamos, las letras, la célula las va leyendo de 3 en 3, y cada conjunto de 3 letras es una palabra distinta. Cada conjunto de 3 letras es una palabra distinta. Entonces, si yo tengo la palabra mancha, que tiene 6 letras, mancha, ¿vale? La cha sería una palabra, para el ADN, cha sería una palabra. Pero si quito la A y la pongo con la D, de cuyo nombre no quiero acordarme, la primera D, la palabra ya no sería cha, sería che, o sea, sería CHD. Esa CHD significa otra cosa, es otro aminoácido en la proteína. Y además, he cambiado el orden, porque como voy de 3 en 3, pero ahora me he comido una letra, a partir de ahí sigue yendo de 3 en 3. Pero el orden de 3 en 3 ya no es el mismo que el inicial. Claro, ya has cambiado todo el mensaje. Claro, no me puedo equivocar en quitar la información correcta y pegarla de manera precisa donde está la información correcta en el siguiente trocito, y así quitar todos los trozos sin información. Cuando lo he quitado, esto sucede en el núcleo. Cuando lo he quitado es cuando dejo que el ARN del núcleo salga fuera, porque ahí es donde se va a producir la proteína. Si dejo que salga el ARN incorrectamente procesado, es decir, con errores en las letras, en la unión de las letras, o no he quitado los fragmentos de entremedio que tienen esa ausencia de información, la proteína que se va a formar luego en el citoplasma no va a tener sentido, va a ser errónea o va a ser incluso tóxica. Luego, no me puedo equivocar. Es impresionante, porque de cada célula, de cada gen de nuestras células que están funcionando, y hay miles, tienen que ser procesados de esta manera y no se tiene que equivocar la célula. Busca exactamente las señales en el ARN que se ha producido, las señales que le permiten cortar el trozo de ese ARN que tiene la copia de lo que no es información, vamos a llamarlo así, de los intrones. Tiene que diferenciar la información de lo que no lo es, cortarla, pegarlo luego. Pero eso es la copia realmente la que lo tiene que hacer, porque el ADN permanece inamovible. En el ADN no lo toco. El ADN tiene la información pristina ahí y no lo toco. No me pongo a jugar químicamente con el ADN. Pero con la copia sí. La copia es en la copia en la que tengo que quitar eso. Entonces, ¿por qué esto ha sido así? Lo que se cree, que todavía yo no sé si se podrá demostrar, es que hace, qué sé yo, 2000 o X mil millones de años, 3.000 millones de años, no se sabe exactamente cuándo sucedió, había 2 tipos de células en el planeta Tierra, las bacterias y las arqueas. Las arqueas son también procariotas, pero son diferentes de las bacterias en varios aspectos importantes, algunos bioquímicos muy interesantes. La verdad es que convendría, alguna vez tendría que hablar yo de las arqueas, que no he hablado. Pues sí, alguna vez he hablado de Luca, del ancestro común. Bueno, en fin, es realmente un mundo fascinante. Bueno, pues resulta que hubo lo que se cree que fue una simbiosis, es decir, una colaboración entre una bacteria y una arquea. Entonces la bacteria se introdujo dentro de la arquea, digamos, y se aprovechó de los nutrientes y la protección, digamos, de alguna manera que la arquea le daba. Y la bacteria empezó a especializarse para generar energía para ella y para la arquea. Entonces se empezó a dividir dentro de la arquea, y cada división, cada bacteria
era capaz de generar más energía. Es decir, la central de energía era la bacteria. Esa central de energía, a lo largo de la evolución, se ha convertido en nuestras mitocondrias, que son como bacterias ancestrales, ¿vale?, que tienen su genoma todavía, porque la mitocondria tiene un genoma, tiene un anillo de ADN dentro. El ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, efectivamente, que parece que se hereda de la madre sobre todo. Bueno, pues estas bacterias que fueron evolucionando a las centrales de energía, ¿vale?, se convirtieron las bacterias en las mitocondrias, fueron perdiendo sus genes, porque no les hacía falta. Es decir, en cuanto las bacterias no tienen necesidad de un gen, lo sueltan, lo liberan al exterior y lo pueden incorporar de otras bacterias cuando les hace falta. Por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos. Las genes de resistencia a antibióticos, las bacterias los pueden si el antibiótico no está, no les hace falta el gen y lo sueltan. Y ese gen está, entendíamos, en la naturaleza. Lo puede captar alguna otra bacteria que sí que lo necesite. Pero hay un mecanismo digamos, de liberación de genes que no son necesarios porque la bacteria no puede permitirse la energía para mantener genes que no necesita. Entonces, en general, hay una presión de selección para que la bacteria que pierde el gen que no necesita se reproduce mucho más rápidamente que la que lo tiene y no lo necesita, porque ya he dicho antes que eso requiere mucha energía. Con lo cual, en la población de bacterias va a prevalecer la bacteria que ha perdido los genes que no son necesarios. Entonces, en el entorno de esta simbiosis que se generó, la bacteria inicialmente empezó a perder genes y esos genes no estaban en el entorno, estaban en el interior de la arquea. Y esos genes en el interior de la arquea acabaron en el genoma de la arquea. Se fueron insertando en el genoma, bueno, de la arquea, de las arqueas que se iban también reproduciendo, claro, porque esto es un sistema dinámico. Las arqueas se van reproduciendo, hay generaciones, la bacteria pierde genes, se inserta en algunas arqueas, se inserta aquí, en otras se inserta allá. Sí, claro, miles de millones de años dan para mucho. Exacto, millones de años dan para mucho, efectivamente. Entonces, al final tenemos un genoma que es la arquea que generaría el núcleo, que está, digamos, acribillado por los genes de la bacteria, y la arquea ha tenido que ser capaz de gestionar ese daño a su propio genoma para poder sobrevivir. Y una de las cosas que la arquea tenía es mecanismos para luchar contra los parásitos moleculares que estaban antes de la bacteria, ya antes, y que había que cortar y quitar también. Entonces la arquea empezó a utilizar, claro, con esa presión de selección que era más importante porque ahora había una lluvia de genes que iban llegando, pues las arqueas que tuvieron mejores mecanismos para luchar contra esa inserción de estos genes, pues fueron las que fueron capaces de sobrevivir, claro, y son las que derivaron en los organismos eucariotas. Esto es lo que se cree hoy como teoría mayoritaria o más aceptada, ¿no?, que explica por qué hay intrones, por qué hay exones, porque hay zonas intergénicas, es decir, hay ADN entre genes que no hacen nada, que son zonas entre los genes. ¿Y estos intrones se reparten por igual en todos los seres vivos o hay algunos que tienen más que otros? Las bacterias tienen muy poquito ADN entre los genes. Las levaduras también son células, son solamente organismos monocelulares. Esos organismos monocelulares no se pueden permitir mucha energía para sobrevivir, no colaboran, al final hay otra serie de condicionantes, pero los mamíferos, los insectos, pues tienen genes con bastantes intrones, y esto es muy curioso, porque hay algunos que no tienen ninguno. Por ejemplo, hay genes del sistema inmunitario que no tienen intrones, algunos necesarios para la lucha contra los virus, y tú dices, qué curioso, hay genes que tenemos, que cuando la mayoría tienen decenas de intrones, algunos, por lo menos entre 1 y 20 vamos a poner, este gen no tiene ninguno. ¿Y qué gen es? Pues resulta que es un gen de una proteína que tiene que ver con la lucha contra los virus, el interferón beta, por ejemplo, que es necesario para parar una infección vírica lo antes posible. Claro, ¿qué pasa con los intrones? A ver, pues claro, el intrón está en el medio del ADN, tengo que hacer un ARN, que en el ARN está el intrón también, tengo que hacerlo contiguo. Ahora tengo que identificar lo que es el intrón de lo que es el exón, lo tengo que cortar, lo tengo que pegar, y ahora el ARN sale del núcleo y hace la proteína. Claro, esto lleva un rato. Si en cambio el ADN no tiene ningún intrón, ¿qué hace? Pues hace el ARN rápidamente, el ARN sale de la célula y hace la proteína. Claro, lo va a hacer mucho antes. Claro, se ha ahorrado un montón de energía y un montón de tiempo en el proceso. Claro, con lo cual, ante una necesidad inminente de defensa, que es defenderme frente a un virus, aquellas células que han perdido los intrones que pudieran tener en ese gen son las que se van a defender mejor.
Luego resulta que ese gen, claro, si por casualidad se pierde el intrón, oye, y el gen queda bien, fantástico. Esa es la que tiene una ventaja. Hay otros genes, como digo, que se necesitan muy rápidamente, en general, cuando se necesitan producir rápidamente, tienen pues ningún intrón, no tienen ninguno. Y en cambio hay otros que pueden tener hasta 70, 80 intrones. Algunos son muy cortitos. El más corto puede tener 30 letras. Pero hay uno de un gen que he mirado que tiene más de 1.200.000 y pico letras. O sea que entre el lugar de la Mancha, en un lugar de la Mancha, y el de cuyo nombre no quiero acordarme, no es que haya un tomo del Quijote, no. Hay una biblioteca entera, exacto, de letras que hay que coger y cortar para pegar la frase en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. O sea, esto hay, en algunos genes pasa esto. Entonces, bueno, es absolutamente fascinante. Porque se ha mantenido esto tiene algún sentido, tiene alguna función, no sé, yo luego no lo sé todo. Bueno, yo creo que todavía no se sabe todo del genoma, aunque hay un proyecto bastante importante, el proyecto ENCODE, que está auspiciado por un proyecto internacional, que lo que intenta es efectivamente averiguar todas estas cosas del genoma, es decir, qué zonas del genoma tienen información, no ya para hacer proteínas, sino para regular, para que funcione un gen, para que se frene, para que funcionen las cosas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre que esté el genoma en una neurona o esté en una célula distinta para que funcione de la manera que tiene que funcionar en cada célula? ¿Qué diferencia hay entre genomas de mamíferos? Entre el ratón, que es, como digo yo, el mejor amigo del hombre, el ratón de laboratorio, que nos ha permitido averiguar un montón de cosas sobre nuestra propia biología y curar enfermedades o sea, hacer medicamentos. Bueno, pues ¿qué diferencia hay entre ese genoma nuestro y qué cosas en común hay? ¿Qué cosas son comunes a los genomas y qué cosas no? Entonces esos proyectos todavía están ahí y hay muchas cosas todavía que averiguar del genoma que, bueno, evidentemente se han ido averiguando desde el momento que se hizo el proyecto Genoma Humano, que esto se empezó en la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Y hubo un montón de laboratorios porque las técnicas de secuenciación del ADN eran pues muy primitivas, pero ahora tenemos ya secuenciación de nueva generación que podemos secuenciar en paralelo, es decir, podemos hacer el genoma en trocitos y sacar la secuencia de cada trocito a la vez, prácticamente, y juntarla en orden. Entonces, ya tenemos técnicas tanto químicas como informáticas para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo no las tengo, desde luego, las tienen laboratorios mucho más avanzados. Pero bueno, que se puede hacer esto y se puede secuenciar un genoma humano. El último récord que yo vi fue en 26 horas. Es decir, un niño nació con una enfermedad genética, tenían que averiguar qué genera y era importantísimo saberlo porque el niño corría peligro su vida. En un hospital tenían la tecnología para hacer esto, secuenciaron el genoma del niño, el del padre, el de la madre, no sé si el de algún hermano, y fueron capaces al día siguiente de comparar las 3.200 millones de pares de bases de la familia y del niño para averiguar qué gen era el que estaba mutado, el que podía ser el origen de esa enfermedad. Y tomar una decisión clínica para salvar la vida del niño, ¿no? Es espectacular, impresionante. No, esto es lo que a mí me asombra de esto, es que este equipo internacional o de un hospital, ¿no? Estamos trabajando para investigar esas cosas, el proyecto ENCODE que te digo, que es un proyecto internacional, está colaborando para sacar conocimiento que va a permitir curar enfermedades o entender misterios de la vida o de la evolución. Y esto está hecho, estos equipos son de humanidad, digo yo, o sea, es la humanidad, son seres humanos. Y también son seres humanos los que están haciendo guerras, matando aquí y allá, echando bombas, también son seres humanos. Yo digo, bueno, vamos a ver, no me cuadra, ¿no? O sea, aquí algo falla, esto debe ser algún tipo de exón y de intrón, ¿no? O sea, el intrón de la humanidad, la parte oscura y la parte luminosa. Pero son los mismos humanos. O sea, es muy chocante porque, efectivamente, ser capaces de descubrir todo y más de lo que te he contado, que está en el libro, en algunos casos mucho más explicado, pues hemos sido capaces en tanto que humanidad, ¿no? Entonces esto es algo que hay que poner en valor y hay que darse cuenta de esto, ¿no? Y luego, bueno, a ver, todas estas cosas, pues yo creo que también hay que darles el valor de decir, bueno, las voy a intentar aprender, las voy a intentar comprender, voy a ver, me interesa porque, te lo decía antes un poco, esto es como el que se construye un chalet, que es muy rico, y se construye un chalet en una isla desierta con su aeropuerto privado.
Y le ha costado su esfuerzo. No te digo que ha sido un narcotraficante robando, no, le ha costado su esfuerzo. Es una persona que ha aportado algo, no sé, un sistema operativo nuevo, pues en Microsoft o lo que sea, ¿no? Y se ha hecho rico, estupendo. Bueno, pues es millonario material. Millonario material, y le vemos el chalet, le vemos la isla y le vemos el aeropuerto. Pero yo puedo ser, dice que llamo millonario intelectual. Voy a ver si aprendo, si entiendo profundidades, cosas del universo, de la vida, y me amueblo en mi cerebro y me construyo mi chalet en mi cerebro. Y voy a ser esa persona que yo voy a visitar el chalet cuando a mí me dé la gana, y voy a ver que, fíjate, eso lo entiendo, y la mayoría de la población, que a lo mejor no lo entiende, que es más pobre que tú en ese sentido, igual que tú eres más pobre que el que tiene chalets en la isla, pues no lo entiende, o no ha dedicado el esfuerzo a entenderlo, ¿no? Pero tú te has dedicado el esfuerzo a construirte tú y a montarte tu chalet de ciencia un poco y de comprensión en tu cerebro. Y yo creo que esto además es gratis, o sea, o prácticamente lo que es el precio de un libro, o de 2 o de 3. Cuesta solo tu esfuerzo personal y tu manera de construirte tú. Aparte de que te puede entretener, te puede gustar y te puede emocionar. Porque si eres capaz de emocionarte, pues esto, leyendo estas cosas y decir, bueno, es increíble, ¿no? El ADN resulta que tiene la timina porque le ha puesto un grupo químico pequeñito para distinguirlo del otro, porque pasa tal y hay que corregir errores. Y esto, de verdad, yo no quiero ser elitista, pero ¿quién no entiende? ¿Quién no sabe en la humanidad? Desgraciadamente no lo sabe. Desgraciadamente no lo sabe mucha gente. Yo, desde luego, lo que quiero es que lo sepa cuanto más gente mejor. No quedarme en mi chalet, en mi isla para mí y que no entre nadie. No. Yo quiero que la gente pueda disfrutar de eso. Claro, evidentemente hace falta un esfuerzo, pero tienes que tener en cuenta eso, que hay que poner en valor esos descubrimientos, ese conocimiento, y que, oye, está ahí para que lo puedas entender, puedas comprender, y puedes comprender muchas cosas. Además, no ya de la vida a nivel molecular, sino de la vida en sí, de la evolución y de cómo funcionan las cosas y de cómo las cosas, no sé, poner tu cerebro a razonar y poner tu cerebro a funcionar, ¿no? Un poco con toda esta cosa. Claro. Sí. No, yo lo que veo ahí, bueno, el libro, la verdad es que tiene información interesantísima, que es para una persona que carezca a lo mejor de las bases químicas, aunque sean elementales y demás, es un libro difícil de seguir en ese momento. Estoy de acuerdo. Las bases que están ahí puestas son elementales, porque lo que he dicho al principio, oye, son enlaces, los átomos se unen y bueno, pues tengo cargas eléctricas, se atraen, las cargas eléctricas siendo opuestos se atraen. O sea, no hace falta una química muy avanzada, pero sí te hace falta esa química. Ya, pero aún así es difícil. A lo que voy es que la información está ahí, el libro se puede leer, puede que haya cosas que no se entiendan en un momento dado, pero se puede seguir y se puede continuar la historia, porque hay ciertas fórmulas que cuando uno estudia pues se las aprende un día y a los 2 días las ha olvidado, pero queda ahí un remanente que te permite un poco entender el hilo de la historia por encima, ¿no? Y creo que eso es importante. Y luego, lógicamente, pues cada persona dedica una parte de su vida a una actividad, se hace experto en una cosa, y lo mismo que yo no entiendo cómo funciona el motor del tren de alta velocidad, por ejemplo, o cómo funciona algo tan simple como hacer una paella, ¿no? Porque he dedicado mi vida a otro campo. Al final compartimos información entre todos. O sea, la pobreza no está en la falta de conocimiento en un campo determinado, sino el no querer aprender. Lo que llamo yo la ignorancia activa. No me cuentes nada que mejor no. Claro, ahí está. Pero que es tan valioso hacer una buena paella, como entender una fórmula química. Si es eso lo que te motiva, me parece muy bien, pero no te cierres. No cierres tu mente para entender la paella, ni cierres tu mente para entender esa fórmula química. Aunque no te quedes con todo lo que trae, simplemente te quedes con lo más básico, lo más elemental, pero que te permite a lo mejor entender otra serie de cosas. Así, yo lo veo así. Entonces, bueno, este libro está ahí, tú has contado una pequeñísima parte del contenido del libro. Sí, bueno, hay otra parte que me meto en el libro ya para aventurarnos en la aventura total intelectual, y es que yo creo que está también de moda un poco ahora, y es si hay vida en otros planetas, y si el ADN va a ser una molécula que va a ser, digamos, particular de cada vida, o puede ser una molécula universal, es decir, la vida va a tener
algo como el ADN va a estar basada en algo como el ADN. No te digo exactamente las mismas bases, pero tiene que ser algo así. En el libro yo argumento que posiblemente no hay muchas posibilidades para que el ADN, o sea, para que haya moléculas que sean capaces de almacenar información y de transmitirla. La química de las cosas, ¿vale? Lo que es la química del carbono, que ya he explicado muchas veces también por qué la vida no va a estar basada más que en el carbono y en el agua. Entonces, tenemos una base de moléculas con carbono y agua, con nitrógeno, con oxígeno. En esa base, que es donde tiene que surgir la vida, no hay muchas posibilidades de generar moléculas sencillas, porque claro, esto tiene que ser una molécula sencilla de producir, de fabricar y de gestionar. Moléculas sencillas que sean capaces de interaccionar entre sí y de copiar la información. Así que existe una probabilidad no pequeña de que si encontramos vida en Marte o en otro planeta, resulta que el ADN, o sea, primero, esté basada efectivamente en ADN, porque ya he mencionado al principio, esto es una guerra de información. O sea, que no conocemos la vida más que como guerra de información en realidad. O sea, esto es una guerra de información. Entonces, tiene que haber una molécula que tenga la información a partir de la cual se hacen cosas. Pero tiene que haber una molécula con información, impepinable. Tiene que haber una molécula con carbono y tiene que haber agua. También, para mí, eso es impepinable. Entonces, en ese mundo de cosas impepinables, ¿qué moléculas son posibles para que funcionen de esta manera con información? Bueno, pues no hay infinitas posibilidades, ni muchísimo menos. Hay muy pocas. Claro, hay que buscar la optimización para poder sobrevivir. Tiene que ser la opción óptima la que, lógicamente, será la que triunfe. Con lo cual yo lo que me atrevo a proponer o a decir es que el ADN a lo mejor es una molécula universal. Es decir, allá donde haya vida, va a ser, si no el ADN, su primo hermano o su hermano casi gemelo, porque no hay mil posibilidades. Y esto viene del análisis con esa química elemental, ¿eh? Es verdad que hay gente que no la va a poder saber, pero que es la química elemental solo, la que con esa química elemental puedes llegar a concluir esto que estoy diciendo, que puede ser, ¿eh? No estoy diciendo que sea, pero estoy diciendo que puede ser. Claro, esto habría que suscitar la curiosidad de la comunidad de astrobiología o lo que sea, que a lo mejor se echan de manos en la cabeza con lo que estoy diciendo. Les ruego que hagan el análisis o que lean el libro y luego me digan. Porque dices, bueno, traemos unas rocas de Marte y vamos a suponer, y descubren que hay ADN. Ah, pues eso, si hay ADN es que se ha contaminado del ADN terrestre. Bueno, pues no lo sé. Es decir, a lo mejor no. Hombre, yo creo que esos tienen muchísimo cuidado, ¿eh? A la hora de hacer esos análisis y todas esas cosas. No, desde luego, muchísimo cuidado. Hay que tener un cuidado tremendo, pero que efectivamente, que incluso, que podría pasar, ¿no? Un libro de ciencia ficción, encuentran vida, hay ADN, no, se ha contaminado. Bueno, pues se ha contaminado, a lo mejor resulta que investigaciones subsiguientes acaban por demostrar que no se ha contaminado y que la vida está basada en ADN. Y como digo, pues a lo mejor no en Marte, pero si hay 10 o 20 planetas con vida, pues en esos 10 o 20 planetas con vida no será difícil que al menos 2 o 3 o 4 coincidan en la molécula que tenga la información, y algunos coincidan con la nuestra. Claro, si al final las leyes químicas, las leyes físicas son las mismas, entonces lo que es óptimo en un lugar tiene que sigue siendo óptimo en otro, así que tiene más probabilidad. Efectivamente, de materializarse en el mundo real de esa manera. Pues eso, como las estrellas funcionan por fusión nuclear, ¿no? Y funcionan así en todo el universo, ¿no? Funcionan en todas las partes del universo. O la gravedad funciona igual en todas las partes del universo. Y los átomos son los mismos, y los electrones. O la materia oscura, pues está permeando toda la parte de todo el universo. Y entonces, bueno, pues a lo mejor el ADN y la química del carbono. El carbono es evidentemente un elemento que se forma en las estrellas también. Pues lo mismo, es decir, no tiene por qué ser tan distinto ni ser tan particular en nuestro planeta como a lo mejor tendría que ser en otros donde pudiera darse las condiciones para que hubiera vida. Y bueno, pues ahí lo dejo. Ahí lo dejo con esos dos mensajes importantes. Me temo que el ADN nos dice que es la molécula de la vida, pero también la del envejecimiento y de la muerte. No vamos a parar, no se puede parar la degeneración de la información de generación en generación. Es decir, cada generación sale con su información adecuada, pero los organismos que la tienen la van a ir perdiendo, van a ir degenerando su información. Y no hemos hablado de telómeros, ni hemos hablado de algunas otras cosas que también tienen que ver con la información de los cromosomas. Es decir, es imposible no tener esa degeneración de información que al final acaba en la muerte, desgraciadamente. Entonces esa es una idea. Y luego la otra, que a lo mejor la molécula de la vida es de la vida, pero no solo en el planeta Tierra,
sino en el universo. La molécula universal de la vida. Exacto, la molécula universal de la vida, ¿no? Podría ser. Bien. Bueno, pues llegamos al final de esta conversación, que no del libro, que hay un montón de información, como he dicho, más. Solo me queda ya darte las gracias por este libro. El título, DNA desencadenado, y ahora entienden por qué el título, ¿no? Es un libro escrito por Jorge Laborda, como he dicho, y tú mismo vas a decir dónde se puede adquirir. Bueno, pues ahora mismo la única plataforma es una plataforma que se llama Lulu, lulu.com. Ahí es donde está la versión del libro en papel y la versión también en formato electrónico en ebook. Y estoy esperando que el libro se distribuya ya por otras plataformas, pero de momento esa es la editorial, la plataforma editorial en donde se puede adquirir. Entonces solamente habría que entrar ahí, lulu.com, y buscar mi nombre, por ejemplo. Si uno busca por mi nombre, pues además de DNA desencadenado, habrá algunos libros más. Inmunología desinflamada. Por cierto, he publicado un nuevo Kilo de Ciencia, también en volumen. Los últimos artículos desde el año 21 al 24, que no los había publicado, están también ahí publicados en lulu.com. Kilo de Ciencia, volumen 14. Los artículos de los últimos, que ya digo, no estaban publicados, y también se puede adquirir lo mismo en esa plataforma. Así que, pues nada. De todas formas, en cienciaes.com, como sabes, en cada uno de los programas de Kilo de Ciencia, al final del texto siempre aparecen las referencias a todas tus obras, realmente a todos los kilos y a los libros. Así que, bueno, los que quieran solo tienen que visitar cienciaes.com, poner Kilo de Ciencia, y ahí tienen la información. Y ya nos despedimos, Jorge. Perfecto, Ángel. Gracias a ti, como siempre. Sin ti todas estas cosas no serían posibles. Es un apoyo para la divulgación, al menos la mía personal, lo tengo que decir, fundamental. Lo ha sido durante, pues qué sé yo, más de 20 años ya. Nos empezamos en el 95, me parece, a colaborar con Vanguardia de la Ciencia, que siempre me acuerdo de que me dijiste que el primer email que recibí fue el tuyo, de oyente, que hoy era un oyente. Y ahí empezamos ya, que me hiciste las primeras entrevistas, y desde entonces pues ha sido un apoyo un estímulo para la divulgación. Así que muchas gracias, y por supuesto gracias a los oyentes y a la gente interesada en la ciencia, sin los cuales tampoco habría sido esto posible. Bueno, hasta pronto, Jorge, y recordar quién eres, lógicamente. Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.